les quiero dar la bienvenida a este seminario, deseándoles que lo aprovechen al máximo y que lo que aprendan de este seminario les sea sobre todo muy útil a la hora de hacer su tesis, de justificarla ante un jurado y a la hora de hacer todas las investigaciones en las que se podrán empeñar después que egresen de este doctorado. Bueno, también quisiera comenzar también con una aclaratoria fundamental que aparece sintetizada en el gráfico que está en esta misma página, un gráfico en el cual aparece teoría de la investigación arriba y abajo aparece, como están viendo, aparece en un círculo todos los hechos investigativos que ocurren en la realidad. Ok, la idea de poner este gráfico en la entrada es dar una pista inicial muy general acerca de por qué el seminario se llama Teoría de la Investigación, qué se persigue con un seminario de Teoría de la Investigación y sobre todo cuál es el sentido, por qué no otro nombre, por qué no epistemología, por qué no filosofía de la ciencia, por qué teoría de la investigación. Bueno, la idea está, les repito, en ese gráfico. Si nosotros tenemos un universo de hechos observables, hechos perceptibles, hechos que nosotros consideramos y llamamos hechos de investigación o hechos investigativos, esos hechos ocurren en el mundo real, se pueden ver, se pueden, se pueden percibir. Ahora, esos hechos que nosotros percibimos y que llamamos hechos de investigación, nosotros en realidad no sabemos en el fondo cuál es el proceso interno que genera esos hechos. No sabemos qué es lo que hay detrás de esos hechos. Aunque veamos investigadores, aunque los veamos bien sea con un microscopio, bien sea con un micrófono haciendo entrevistas, bien sea con su internet pensando, razonando, aunque nosotros veamos eso que por fuera, que se ve desde afuera, no sabemos el proceso interno, sobre todo de tipo mental, cognitivo, que está por detrás de eso. No sabemos esos procesos, no sabemos en el fondo qué son los procesos de investigación por dentro, cuál es su estructura interna y tampoco sabemos cuál es aquella estructura que los une a toditos, que los homogeneiza a toditas, pero que al mismo tiempo permite que haya variaciones entre ellos. Es decir, ya ustedes saben, no es lo mismo el tipo de investigación de, por ejemplo, de Newton al tipo de investigación de Einstein. No es lo mismo el tipo de investigación, por ejemplo, de los antiguos botánicos de la edad antigua y de la edad moderna, que el tipo de investigación que hizo Darwin. Hay variaciones. Ahora, necesitamos explicar, como les decía, primero la estructura común que tienen todos ellos, pero también necesitamos explicar de dónde se generan las diferencias, las variaciones en esos procesos de investigación. Por eso, este seminario lo hemos llamado Teoría de la Investigación. Teoría podemos entenderla como una estructura abstracta, mental, universal, general, que tiene lugar y que existe dentro de las mentes humanas. Una estructura que explique qué es lo que ocurre en el fondo cuando un investigador hace su trabajo y por qué ese investigador hace ese trabajo bajo una determinada modalidad o variación que es diferente a las modalidades o variaciones de otros posibles investigadores. Hasta ahora estos seminarios los habíamos considerado seminarios y los habíamos denominado seminarios de epistemología. Fíjense, aun cuando estos seminarios, sobre todo recientemente, habían estado enfocados hacia una explicación de los hechos investigativos, en realidad la palabra epistemología no reflejaba el sentido de explicación teórica que tiene esta vez este seminario. Fíjense,
durante mucho tiempo la epistemología y los estudios acerca de la investigación estaban encerrados en la filosofía, pertenecían al terreno de la filosofía. Por eso, de hecho, muchas veces a estos mismos seminarios recibían el nombre de filosofía de la ciencia, filosofía de la investigación. La palabra epistemología, ya ustedes saben, aunque hay diferencias en el mundo anglosajón y en el mundo no anglosajón acerca del sentido de la palabra epistemología, aquí en Latinoamérica lo habíamos concebido igualito como filosofía de la investigación. Ahora, ¿qué pasa si uno concibe algo como filosofía? Si uno concibe algo como filosofía, entonces uno no le da demasiada importancia a los hechos observables, sino que uno le da más importancia a las especulaciones acerca de esa clase de hechos. Una visión filosófica implica una visión que no necesita recurrir a la evidencia, es decir, a las observaciones. En cambio, cuando se habla de teoría, por ejemplo, uno puede hablar de teoría física, teoría de la mecánica, teoría de la conducta humana, teoría de la sociedad, teoría de la acción. En todos esos casos, la palabra teoría significa, fíjense, básicamente significa que se está buscándole explicación a un universo de hechos que son observables, mientras que la filosofía no necesitaba recurrir a hechos, sino solo recurrir a argumentaciones. En cambio, cuando hablamos de teoría nos vemos obligados, nos vemos estrechamente obligados a tratar con aquellos hechos que podrían resultarnos como evidencia de lo que estamos razonando, de lo que estamos argumentando. Para una teoría no existe solamente el pensamiento abstracto, no existe teoría sin que haya un universo de hechos que están siendo explicados por esa teoría. De manera que el sentido de teoría de la investigación nos permite considerar los estudios acerca de la investigación científica como un estudio teórico de base empírica, así lo decía Popper, es decir, son estudios de alcance teórico, pero que tienen una base observacional, es decir, tienen una base en los hechos observables, en los hechos que podemos ver. Esos hechos nos permiten a nosotros contrastar, verificar hasta qué punto las teorías o nuestras explicaciones son correctas. Si los hechos se comportan del mismo modo en que lo predicen o lo explican nuestras teorías, podemos estar satisfechos con la calidad de la teoría, con la adecuación de la teoría. Pero si la teoría dice X y los hechos van por otro lado y dicen Y, dicen otra cosa, tenemos que desconfiar de esas teorías. Entonces, fíjense, el objetivo terminal del seminario, tal como está planteado, dice textualmente lo siguiente: dada una determinada investigación adscrita a un determinado programa o agenda, explicar el proceso de fondo que la generó y que la orientó en toda su trayectoria, así como los factores que justifican su configuración y que la vinculan con el programa o agenda a la que pertenece. Fíjense, este objetivo podría sintetizarse, mire, en lo siguiente, sencillamente, es explicar la propia tesis doctoral con razonamientos apropiados y con referencia a la historia de las investigaciones. Cuando nosotros hacemos una investigación, si nosotros somos los autores, nosotros estamos obligados a justificar nuestra investigación. Cuando nos pregunten, ¿por qué tú crees que tu investigación es buena?, la respuesta debe estar en una teoría de la investigación. Ahora, en el objetivo terminal, tal como se lo leí ahorita y tal como ustedes pueden verlo en el programa, ese objetivo supone que cada investigación pertenece a un programa. Es decir, la investigación nunca es individual. Aunque la haga un individuo, esa investigación está vinculada a una familia de investigadores, a una agenda, una familia que tiene una agenda, tiene un programa y que se ha propuesto ir
resolviendo los problemas que pertenecen al programa a lo largo del tiempo, uno después de otro. Por eso es por lo que uno tiene que entender cada investigación particular en relación con la familia de investigaciones a la que pertenece. Las investigaciones, igual que los problemas, forman redes de investigación, redes de problemas. Y el investigador, cuando decide elegir, cuando se decide por un tema de investigación, ¿qué es lo que está haciendo? Simplemente está ubicándose dentro de un punto de una red, está ubicándose dentro de una determinada familia de investigadores. Entonces, su investigación vale no solo en sí misma, si logra su objetivo, sino también en la medida en que esa investigación particular colaboró o constituyó un aporte para la familia a la cual pertenece. De manera que explicar el sustrato de fondo que subyace a una investigación, así como los procesos y mecanismos internos que generaron esa investigación, implica también un estudio de esos procesos y de esos mecanismos internos, pero en relación con la familia a la cual pertenece, con la agenda a la cual pertenece. Bueno, me interesaba mucho que se entendiera la expresión teoría de la investigación. El título, la denominación de este seminario no es casual, tampoco es inocente, no es teoría de la investigación por ponerle un nombre, no. El hecho de que la hayamos llamado teoría de la investigación significa que ya no vamos a hacer filosofía, sino que vamos a hacer teoría. Teoría igual a la que hacen los físicos, igual a la que hacen los biólogos, igual a la que hacen los psicólogos, los sociólogos, los lingüistas. Teoría como cualquier otra, una ciencia como cualquier otra. Y más que ser una ciencia huérfana, es más bien una ciencia que pertenece a las ciencias cognitivas, a los estudios sobre la cognición. Estamos partiendo de la hipótesis, que no discutimos, estamos partiendo de la hipótesis según la cual los procesos de investigación son procesos cognitivos. Esos procesos cognitivos los estudia una teoría de la cognición que es grande. Ahora, una teoría de la investigación sería, dentro de una gran teoría de la cognición, una subteoría o una teoría específica que se concentra, que se enfoca en aquellos procesos cognitivos que dan cuenta de las investigaciones científicas, que son los responsables de los procesos de investigación científica. Esa es la idea de la denominación teoría de la investigación. Bueno, el programa, el seminario se compone de cuatro unidades. Fíjense, en la primera unidad se llama aspectos introductorios. El objetivo específico, el objetivo de esa unidad, dice analizar el contexto y los preámbulos a una teoría de la investigación. ¿Cuál es el contexto y cuáles son los preámbulos? Es decir, nosotros tenemos que estudiar varias cuestiones que son fundamentales, que son como de entrada, que enlazan cualquier experiencia nuestra anterior, la enlazan a lo que vamos a ver en este seminario de teoría de la investigación. Es de suponer que una teoría de la investigación debe contar con unos enlaces hacia el background de conocimiento que todos tenemos. Entonces, uno de los conceptos introductorios es explicar, por ejemplo, por qué teoría y por qué no epistemología. Otra de las cosas que tenemos que ver es hasta qué punto para una teoría de la investigación hace falta haber hecho los seminarios de epistemología, o en cambio no hace falta, como es el caso que estamos planteando aquí. Es decir, esta unidad 1 de aspectos introductorios lo que nos permite es partir de quien no ha estudiado antes epistemología ni teoría de la investigación. Por más que hayan estudiado mucha metodología, lamentablemente los estudios de metodología no nos ayudan prácticamente en nada para una teoría de la investigación, y mucho menos nos ayudan los manuales y los textos de metodología. Creo, personalmente, no tienen por qué creer esto, ¿no? Pero personalmente estoy convencido de que los manuales y textos de metodología de la investigación más bien nos harían daño,
si quisiéramos introducirlo o si quisiéramos mezclarlo dentro de lo que es una teoría de la investigación. Bueno, esa unidad 1, como les decía, pretende encadenar lo que vamos a ver con lo que ya sabemos, con algunas de las cosas elementales que ya sabemos y que están estrechamente relacionadas. Luego pasamos a la unidad 2, que es, miren, es digamos el corazón, se puede decir, de todo el seminario. La unidad 2 se llama el correlato observacional de toda teoría de la investigación. ¿Qué es el correlato? O sea, el correlato, hay cosas que tienen un correlato, es decir, hay cosas a las cuales les corresponde algo. Entonces, las teorías tienen su correlato, el correlato empírico, el correlato observacional. Así, por ejemplo, si, no sé, si yo digo que la conducta es igual a la relación entre un estímulo y una respuesta, esa es la teoría. Pero ¿dónde están los hechos? ¿Cuál es el correlato? El correlato son todas las conductas humanas, desde la conducta plausible y buena hasta las conductas delictivas, etc. Entonces, cuando hablamos de correlato observacional, nos estamos preguntando, ok, vamos a hacer una teoría de la investigación, pero ¿cuál es el universo de los hechos que tiene que ser explicado por esa teoría? Y ese es el correlato observacional. El objetivo específico de esta unidad dice identificar el correlato fáctico u observacional al cual se orienta una teoría de la investigación. Cuando digo fáctico, fáctico que se refiere a hechos. Entonces nos estamos preguntando, ¿cuál es el mundo de hechos, el universo completo de hechos pasados, presentes y futuros que deben o deberían ser explicados por una teoría de la investigación? Eso implica que estudiemos varias cosas. Miren, implica que estudiemos historia de las investigaciones, digamos en forma de panorama general. Pero además, en el programa están previstos una serie de casos que son representativos, casos típicos. Es decir, no vamos a trabajar con todos los hechos investigativos que han ocurrido a través de la historia. Solo vamos a trabajar unos cuantos casos que parece que son importantes, porque son muy representativos de lo que podríamos diseñar al final en cuanto a teoría de la investigación. Ese correlato observacional no solo incluye historia de la ciencia ni estudios de casos, ¿no? Por ejemplo, entre los casos que vamos a estudiar el de Freud, el de Darwin, el de Chomsky, el de Skinner, vamos a estudiar el de Einstein, vamos a estudiar el de varios autores y vamos a ver cómo ocurrió ese proceso que ellos llevaron a cabo, por lo menos hasta donde se puede ver, y luego ir pensando en cuál será el proceso interno que explica todas esas cosas que vemos que ellos hicieron. Además de esos estudios de casos, que por cierto los vamos a trabajar fuertemente con video y con películas. Además de esos estudios de casos, también vamos a estudiar cómo ocurre la investigación universitaria en nuestros días. Vamos a tratar de considerar la investigación universitaria, de ver cómo está ocurriendo y de ver cómo esa investigación universitaria, tal como ocurre actualmente en nuestras universidades, vamos a tratar de ver cómo esos hechos se pueden explicar por una teoría de la investigación. Ok, la unidad 3 se llama estructuras comunes y variaciones de la investigación. Aquí caemos en una hipótesis que está referida a una teoría de la investigación, que es lo que vimos en los anteriores seminarios de epistemología, pero que todavía tiene carácter hipotético, de suposición. Como ustedes saben, todas las teorías jamás en la vida pasan de ser hipotéticas, de ser suposiciones. Toda teoría, por plausible que sea, la relatividad, digamos, que es la que tiene, una de las que tiene más prestigio, sigue siendo una suposición. No podemos decir que es verdadera. En realidad, como veremos después, la ciencia no puede alcanzar la verdad, pero sí puede ir produciendo aproximaciones con que tengan mayor grado de verosimilitud. Entonces, en esta unidad 3 vamos a estudiar una teoría de la investigación que la vamos a asumir como hipótesis, para poder ver ciertas cosas y para poder ver si funciona.
el objetivo de esta unidad 3 dice definir la estructura representacional común, teórica, a todo proceso de producción de conocimientos científicos y tecnologías, que es lo mismo que decir investigación, así como las diferentes variaciones que pueden generarse a partir de esa estructura común. Es decir, vamos a suponer, vamos a plantearnos como hipótesis una estructura abstracta, universal, que es común a todas las investigaciones, que está por detrás, que subyace a todas las investigaciones, que no podemos verla ni tocarla, pero que la podemos calcular, la podemos pensar, la podemos imaginar. Pero además, esa estructura de fondo no solo explica todo lo que es común a todas las investigaciones, también debe explicar las posibles variaciones. Así como Darwin, fíjense, así como Darwin se interesó en explicar por qué variaban las especies, y, o sea, cuál era el tronco común primero y después cuáles eran los mecanismos que producían esas variaciones, llegando, como ya ustedes saben, a su concepto de selección natural, etcétera. Igualito aquí, nosotros vamos a imaginar una estructura que es común a toda investigación, pero que además tiene mecanismos que generan variaciones de investigación, que explican, por ejemplo, por qué las investigaciones de Galileo fueron diferentes, por ejemplo, a las investigaciones de Faraday, por ejemplo, en física. Ok, la última unidad, la cuarta, se llama Problemas y Divergencias en Teoría de la Investigación. Yo creo que esto es importante. O sea, visto las tres unidades anteriores, ¿no? Ahora, nosotros no nos vamos a quedar con un don, no nos vamos a quedar con una hipótesis de teoría de la investigación sin saber qué críticas ha habido a lo largo de la historia, sin saber qué divergencia. Es decir, miren, una teoría de la investigación es un universo de conflictos. En realidad, en una teoría de la investigación casi no hay soluciones. Lo que más hay son problemas, dificultades, divergencias, conflictos, enfrentamientos. Y es lo que vamos a ver en esa última unidad. El objetivo dice examinar los distintos problemas que en torno a una teoría de la investigación se han planteado en los últimos 100 años, con particular énfasis en los planteamientos de las dos últimas décadas. Vamos a hacer énfasis sobre todo en las dos últimas décadas. Vamos a ver, por ejemplo, cómo el empirismo de la década de los años de 1920, que se creía que estaba muerto, ahorita acaba de resucitar a raíz de la cuestión de las ondas gravitacionales. Ya ellos ya ahorita tienen un instrumento más y muy potente para observar. Por eso el enfoque que es medicional, que se basa en observaciones, ha estado teniendo un resurgimiento a partir de este mismo 2016. Entonces nos interesan sobre todo los últimos años. Esos problemas y divergencias los vamos a ver agrupados según distintos núcleos problemáticos, ¿no? Bueno, yo creo que si logramos cada uno de estos cuatro objetivos en las cuatro correspondientes respectivamente a estas cuatro unidades, creo que lograremos el objetivo terminal de que, estando frente a nuestra propia tesis o estando frente a un jurado, nosotros logremos justificar esa investigación, logremos responder a todas las objeciones que nos hagan, logremos argumentar por qué lo que hicimos lo hicimos de ese modo y por qué nos parece que es el modo más correcto, circunstancialmente hablando, ¿no? Bueno, lo último que les quería decir es cómo está estructurado el material. El material, fíjense, es un sistema de navegación igualito a si estuvieran en Internet. No hay ninguna diferencia. Todas las páginas se van apareciendo según ustedes elijan en forma de navegación. Ustedes pueden pasar de una página a otra siguiendo los enlaces, pueden regresar pulsando sobre botones como por ejemplo ir a la página anterior, ir al menú anterior, ir al menú principal, así y cosas por el estilo, ¿no? En forma de navegación. Aunque tiene información de tipo textual, no, de tipo escrito, más bien, predomina la información visual. Es decir, la mayoría de
la mayoría de los desarrollos de los contenidos de las unidades los vamos a ver en videos o en formato de audio, de manera que ustedes puedan oír, o en formato de audio con imágenes, pero será mínima la parte escrita. Claro, en compensación van a tener una enorme cantidad de libros y artículos, de modo que no les haga falta ir a ninguna librería, a ninguna biblioteca, para estar leyendo cosas que se refieren a los temas que se van a tratar. De manera que, aunque el desarrollo de las unidades sea básicamente visual, sin embargo, el apoyo bibliográfico, documental, escrito es muy abundante, más que abundante. Todavía les quedarán cosas, no tienen por qué leerse absolutamente todo lo que aparece, porque es imposible que en un semestre se lean toda la bibliografía que hay, pero por lo menos sí les permitirá tener lectura para más adelante, no sé, para cuando se jubilen, para cuando en fin, se sientan la necesidad de regresar a estudiar teoría de la investigación. Lo importante es que es un material totalmente autónomo, o sea, no tienen por qué buscar en bibliotecas, ni en lecturas, ni en fuentes de internet, etc. Aquí abajo tienen el menú, que es un menú de tipo slide, de tipo corredizo, donde se empieza con el programa, se sigue con la primera unidad, la segunda unidad, la tercera unidad, la cuarta unidad, y finalmente tienen la página de recursos, que es donde están toda la biblioteca y toda la biblioteca, o los recursos que son de imagen y de sonido. Bueno, creo que, bueno, aparte de eso, el seminario va a tener un apoyo en lo que siempre hemos llamado aula virtual. Vamos a tener un sistema en el cual ustedes se van a inscribir y allí pueden compartir. De ese modo podemos hacer también un seminario que sea por lo menos en 50% virtual. De manera que ustedes allí puedan chatear, puedan discutir, puedan manejar foros y puedan interactuar entre ustedes y conmigo. Creo que eso era lo más importante que tenían que saber en cuanto a este seminario.